Muy buenos días, querida congregación. Un saludo también muy especial para aquellas personas que siguen nuestras enseñanzas bíblicas en el canal de YouTube. Continuamos desarrollando nuestra serie de Primera de Timoteo. Ya estamos en el capítulo 2. El sermón anterior comenzábamos a desarrollar el primer versículo del capítulo 2 y quiero que estemos nuevamente en nuestro contexto de los versículos que estamos desarrollando. Primera de Timoteo 2, versículo del 1 al 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oremos por la palabra. Amado Señor, Espíritu Santo, gobierna este momento, gobierna nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Te pido de todo corazón, mi Señor, por favor, nos limpies, limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones de cualquier tipo de filosofía, pensamiento, cualquier cosa que esté obstruyendo allí, amado Señor, en nuestro interior, amado Padre, el conocimiento, para adquirir el conocimiento bíblico, mi Señor. Yo te pido de todo corazón, amado Padre, nos guíes y nos ilumines con tu santa palabra. Espíritu Santo, te pido, mi Señor, por favor, ilumina los corazones de las personas que están escuchando esta enseñanza, este sermón. Guíanos, por favor. Guía la predicación, Espíritu Santo. Permítenos exponer bíblicamente y acertadamente, amado Señor, el texto bíblico. Guárdanos, guárdanos de contaminar, Dios, tu enseñanza, tu sagrada enseñanza con filosofías y pensamientos humanos. Guíanos en este momento, te entrego este momento de predicación en tus manos, y todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Bueno, en el sermón anterior veíamos cuál es la naturaleza de la oración evangelística. Sin duda las escrituras nos mostraron una verdad muy importante y sé que llegó a lo profundo de nuestros corazones. Estoy tan agradecido realmente con Dios porque nos permite exponer su santa palabra, versículo a versículo, extrayendo la mayor cantidad de tesoros que allí están disponibles para los creyentes. Todo esto para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para instruirnos en justicia y todo con el propósito de que crezcamos en el conocimiento de Cristo y que seamos conformados a su imagen, de tal manera que seamos instruidos en toda buena obra. Estoy totalmente agradecido con el Señor, pues aún al ser tan débiles e imperfectos, el Espíritu Santo nos ha sostenido y nos ha guiado en la verdad escritural. Repasemos por un momento lo que veíamos el sermón anterior en cuanto a la naturaleza de la oración evangelística. El versículo 1 de nuestro texto dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estas 4 palabras para describir la naturaleza de dicha oración. Ahora recordemos que el apóstol está comenzando a ordenar la directriz de organización que debe llevar a cabo Timoteo en la iglesia. Y comienza con este tema primordial que es la oración por los perdidos. Y coloca la oración evangelística antes de cualquier otro aspecto que la iglesia debía organizar.
Y entonces el Espíritu Santo describe de una manera muy específica la verdadera naturaleza y carácter que debe tener la oración evangelística en la iglesia. Entonces, exhorta a la iglesia a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Al emplearse la palabra rogativas, nos muestra que de la oración evangelística emana un sentido de necesidad. La necesidad de los perdidos por su salvación, la necesidad de los perdidos por ser librados del fuego eterno del infierno. Entonces, una rogativa es en esencia una referencia a la necesidad de un mundo perdido. Pero algo muy importante de ver aquí también es que esta palabra está involucrando de manera inherente el acudir a alguien que pueda suplir esa necesidad. Entonces no solo se hace referencia al sentido de necesidad, sino el acudir a alguien que puede suplir dicha necesidad. Y si estamos orando por la salvación de los perdidos, el único que puede suplir esa necesidad en los perdidos es Dios. La palabra oraciones implica algo muy importante y es el sentido único de adoración y reverencia. Debemos entender que la oración por los perdidos es finalmente una oración dirigida a Dios como un acto de adoración al Señor, porque la salvación de personas perdidas hace que toda la gloria y la honra sean para Dios. Esto añade otra dimensión al entendimiento de la oración, y es que cuando se ora por un alma perdida, realmente estamos orando para que ese alma venga a salvación, y esto no solo debido a su gran necesidad, sino también para que Dios sea glorificado en esto. Estamos orando para que esa persona sea redimida por Dios y para que Dios sea exaltado y glorificado, y esto produzca alabanza dirigida a su santo nombre. La palabra peticiones implica el involucrarse de manera compasiva con alguien. La oración evangelística no es una oración distante, no es una oración impersonal, no es una oración fría. Solamente al comprender la profundidad de la miseria, el dolor y la desesperanza y la ruina venidera de los perdidos, podremos clamar a Dios por la salvación de los pecadores. Al emplear la palabra acciones de gracias, debemos tener en cuenta que en la oración evangelística debemos estar dispuestos a darle gracias a Dios con un corazón sincero, indistintamente de la respuesta que Dios le dé a tal oración que nosotros hacemos. Recordemos que es Dios que en su soberano decreto ha ordenado y ha decretado quién se salvará y quién no. Es importante entender que nosotros no sabemos qué personas se van a salvar, pero con una actitud humilde y sincera agradecemos a Dios por el privilegio de alcanzar a los perdidos y de divulgar el mensaje del Evangelio. Nosotros como cristianos no debemos tener ninguna barrera racial o algún tipo de barrera social, ningún tipo de barrera para evangelizar. No debemos creer que alguien puede estar fuera de la provisión de Dios. Debemos agradecerle a Dios porque el Evangelio puede extenderse a todo el mundo. Entonces, la naturaleza de la oración evangelística, para entender esta naturaleza, debemos entender la necesidad tan grande que tienen los perdidos. Debemos entender la gloria de Dios y ser conscientes que cuando nosotros oramos, Dios es el que merece toda la gloria y toda la honra por su obra salvadora. Debemos tener en la profundidad de nuestros corazones un peso y una carga real, genuina, por los perdidos. Debemos estar comprometidos e involucrados con esa necesidad de salvación que tienen estas personas y tener un corazón agradecido y humilde ante el Señor por su obra salvadora y porque nos permite extender el mensaje del Evangelio para alcanzar a los perdidos. El día de hoy continuamos exponiendo los elementos de la oración evangelística que Pablo está explicando en estos 8 versículos.
Y vamos a ver el día de hoy el alcance de la oración evangelística y los beneficios de la oración evangelística. Entonces comencemos con el alcance de la oración evangelística. Finalizando el versículo 1, vemos que las rogativas, las oraciones, las peticiones y las acciones de gracias se deben hacer por todos los hombres. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este es el alcance que se le debe dar a la oración por los perdidos. Nosotros como cristianos estamos acostumbrados a orar por aquellas personas cercanas a nosotros, tales personas que queremos que sean salvas. En algún punto, nuestra oración evangelística se vuelve egoísta y pedimos a Dios por la salvación de dichas personas, pero para satisfacer de alguna manera nuestras necesidades personales. Pero el Señor nos exhorta a través de Pablo que estas oraciones sean en un marco amplio, por todos los hombres. Esta oración es universal, pues el mensaje del Evangelio es universal. Y me recuerda la parábola de las bodas, de la invitación a las bodas que nuestro Señor Jesucristo dio. Después de que los invitados rechazan la invitación para celebrar al Hijo del Rey, la invitación a la fiesta de bodas se extiende a todos fuera de la ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos, y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de las bodas se llenó de comensales. Mateo 22, versículo 8 al 10. El mensaje del Evangelio es universal y no conoce barrera. Esto no quiere decir que todos se van a salvar, sabemos eso. Las escrituras son claras al respecto, pero a Dios se le ha placido salvar al mundo mediante la locura de la predicación. Y el mensaje debe ser extendido a todas partes, a todos los hombres, y el alcance de la oración evangelística no tiene por qué ser menor. Su alcance debe ser universal, y entonces debemos orar por todos los hombres. Y aquí entra un matiz algo difícil de digerir. Pues bueno, de alguna manera podemos entender esto, pero si profundizamos más y más en la condición humana, empiezan a aparecer ciertos casos. ¿Debemos orar acaso por aquellos homicidas que incluso matan niños y cometen actos terribles? ¿Debemos orar por aquellos que tienen vidas de perversión absoluta, donde se han traspasado todas las barreras inimaginables? ¿Por todos aquellos que cometen abominaciones? Y es difícil de digerir, y creo que debemos descansar en una verdad bíblica fundamental. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7:10. El Señor en su soberanía sabe a quién ha de salvar y sobre qué personas derramará su gracia, pues solo Él es poderoso para salvar. Hebreos 7:25. Como hijos de Dios, debemos descansar en su soberanía y recordar lo que dicen las escrituras de nuestro Señor. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y he proclamado, y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, y declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Isaías 43, del 11 al 13. No hay lugar para la exclusividad. Aquí no hay un grupo especial, no hay élite. No hay ciertos iniciados, quienes solo ellos pueden llegar a ser salvos. Somos llamados a orar por todos los hombres no redimidos, por todos los hombres. Ese es el corazón de este texto. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos orar por todos los hombres? Y sí, claro está que va conforme a la universalidad del Evangelio. Entonces, ¿por qué es esta universalidad? Porque en Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres
en todo lugar a que se arrepientan. Ahora eso no deja a nadie afuera. Todos los hombres sobre la faz de la tierra son mandados a arrepentirse. Dios ha dado un mandamiento a todos los hombres y es que éstos se arrepientan. Orar por los perdidos es consecuente al corazón de Dios y a su mandamiento. Debemos orar por los perdidos porque Dios da un mandato a los hombres y nosotros vamos de acuerdo a sus mandamientos. Entonces oramos por todos los hombres y el Señor en su soberanía colocará un arrepentimiento genuino en todo aquel que será salvo. El Señor Jesucristo manda: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Aquí el Señor dice a toda criatura. ¿Por qué? Porque a toda criatura se le ha mandado arrepentirse. Entonces todos los hombres deben ser el objeto de la oración evangelística. Esta debe ser una parte constante de la vida de la iglesia, el orar por los perdidos. Ahora quiero que vayamos al segundo versículo de nuestro texto, donde Pablo continúa dando el alcance de esta oración tan importante. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué Pablo elige a este grupo de personas dentro del conjunto de todos los hombres y los destaca? ¿Acaso serán más importantes que los demás? Por supuesto que no. En términos de salvación, sabemos que Dios no hace acepción de personas. El apóstol aísla a este grupo de posibles personas dentro de todos los hombres y los aísla de todos los hombres o los tipos de hombres que él pudo haber mencionado, quizá por la tendencia por parte de la iglesia de no orar por ellos. A veces eran abusivos, podían generar odio, enemistad y amargura. Por otro lado, algunas veces los líderes, los reyes, los gobernantes, en cierta manera, se ven muy distantes de la iglesia y la iglesia siente muy poca responsabilidad de orar por ellos. La iglesia pudo haber caído en el error de no orar por las personas que los gobernaban. Incluso podrían haber caído en hablar mal de sus autoridades y mostrarse viles y mezquinos frente a ellos. Y es que el rey, en aquel tiempo, no era nada más ni nada menos que el emperador Nerón. La palabra utilizada aquí para rey es la palabra basileus y esta significa aquí en este texto emperador. Entonces el gobernante principal era Nerón. Y creo necesario poder contextualizarlos acerca de este personaje para que veamos lo que él representaba para la iglesia e incluso para el imperio de su época. Nerón Claudio César Augusto Germánico fue el emperador de Roma durante los años 54 al 64 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se caracterizó por ser un sociópata. Cualquier miembro del Senado o persona que estuviera en contra de sus políticas o acciones era condenado a muerte. En ocasiones obligaba a los sentenciados a suicidarse como pena de muerte. Cometió actos abominables, entre los cuales está el asesinato de su madre Agripina y sus esposas Octavia y Popea. Su persecución contra los cristianos fue sangrienta y terrorífica. Según el historiador Tácito, Nerón perseguía a los cristianos y los empleaba como entretenimiento para el pueblo. Los vestía con pieles de animales y los echaba para que los perros los despedazaran. Otros cristianos fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran la noche. Actos abominables, sangrientos y terribles. Podemos entender bien que la iglesia no estuviera muy emocionada en orar por él. Un hombre impío, vil, perverso, quien se volvió un perseguidor de la fe. Y Pablo está exhortando a la iglesia a orar por su redención. Pero no solo por el rey, dice Pablo, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, por todos los que están en autoridad, por los gobernantes, procónsules, senadores, alcaldes, procuradores, etcétera, por todos ellos, cualquiera que esté en una posición de eminencia, de autoridad. ¿Y cuál debe ser la oración por ellos?
Nos preguntamos, ¿qué debemos orar por ellos? Y muchos cristianos enseñan que la oración por los líderes debe ser para que sean sabios, justos y para que sepan gobernar bien. Pero eso sería limitar aquí la oración que Pablo nos está exhortando y de alguna manera es tratar de desviar el propósito de Dios. La oración por ellos es para que se arrepientan de sus pecados y crean al Evangelio por el bien de su alma eterna. El contexto aquí está hablando de salvación. Por lo tanto, se debe orar por la salvación de todos los hombres, incluyendo la salvación de reyes, gobernantes y todos los que están en autoridad. Oren por la salvación de todos los líderes, dice Pablo. Él no está hablando de ciertos tipos de líderes, él está hablando de todos. Y no solamente de los líderes, está hablando de todos los hombres. Oren por todos ellos, está diciendo Pablo. Y esta es la razón por la que él debió haber dicho, oren por todos los hombres. Esa es la razón por la que nosotros no debemos colocar un límite a la oración evangelística. Algo que es también muy importante es que Pablo no dice que debemos orar para que los quiten de sus puestos a los malos gobernantes o a aquellos con los que no estamos de acuerdo con la política. El apóstol no dice, oren porque Dios se deshaga de todos los líderes en los que están en desacuerdo con ustedes. No dice, reemplácenlos a todos con líderes cristianos. Él dice, oren para que Dios los salve. Cito al pastor John MacArthur frente a esto. Dice, si la iglesia actual tomara el tiempo y la energía que gasta en las maniobras políticas y en el cabildeo y lo vertiera en la oración intercesora, pudiéramos ver un gran efecto en nuestra nación. Con mucha frecuencia hemos olvidado que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 2 Corintios 10:4. La clave para cambiar una nación es la salvación de los pecadores y eso requiere una fiel oración. Fin de la cita. Si bien la iglesia moderna parece haber perdido este enfoque, la iglesia a lo largo de los siglos ha entendido lo importante de orar por la salvación de los hombres, incluidos los líderes y los que están en posiciones de autoridad. Tertuliano, el teólogo de finales del siglo II y principios del siglo III, escribió lo siguiente, y cito, sin cesar, por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oramos por una vida prolongada, por seguridad para el imperio, por protección para la casa imperial, por ejércitos valientes, un senado fiel, un pueblo virtuoso, el mundo en paz, cualquier cosa que como hombre o César un emperador desearía. Estas cosas no las puedo pedir a nadie más que al Dios de quien yo sé que podré obtenerlas, tanto porque solo Él las concede y porque le he pedido por sus dones como su siervo, rindiendo homenaje solo a Él. Fin de la cita. El apologista del segundo siglo, Teófilo, escribió lo siguiente, la honra que le daré al emperador es mayor, no porque lo adoraré, sino porque oraré por él. No adoraré a nadie más que al Dios verdadero y real, porque yo sé que el emperador fue establecido por él. Aquellos que le dan honra real al emperador, quienes tienen buena disposición hacia él, lo obedecerán y orarán por él. Fin de la cita. De estos ejemplos, aprendemos que la iglesia primitiva oraba por los gobernantes no cristianos, incluso si estaban pasando por momentos de aflicción y persecución. Si realmente queremos influir en la sociedad y ser agentes activos del gobierno de Dios aquí en la tierra, debemos orar y predicar el Evangelio. Entonces, la iglesia debe orar por todos los perdidos, incluyendo a aquellos que están en posiciones de autoridad, aun si estos son mezquinos, si son perseguidores, blasfemos, y podríamos preguntarnos si Dios responde este tipo de oraciones. Y quiero responderles con algunos ejemplos que encontramos en las Escrituras. Miremos la muerte de Esteban
en Hechos capítulo 7. ¿Quién estuvo allí presenciando su apedreamiento? ¿Quién estuvo allí alentando a la turba enfurecida y dando su consentimiento para que mataran a Esteban? Nadie más que Saulo de Tarso. Allí está el primer mártir de la iglesia, Esteban, y hace una oración por aquellos que lo están apedreando y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tiempo después, Pablo fue salvo. Sabemos que Dios es soberano. Sabemos que Dios hace una elección soberana. Y así Esteban no hubiera orado por Pablo, este se hubiera salvado. Pero aquí podemos ver una respuesta a la oración evangelística que hizo Esteban. Y sé que varios de los que estuvieron allí pudieron haberse convertido después, si esa era la voluntad de Dios. Miremos en Hechos 16, cuando Pablo y Silas están en la cárcel. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban orando y cantando a Dios. Dicen las Escrituras, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Hechos 16, 25. Pregunto yo, ¿podría ser que allí estaban orando por la salvación del que tenía autoridad sobre ellos? Esto es el carcelero de Filipos. Y podría ser que Dios, en su providencia maravillosa, trajo un terremoto, sacudió el lugar, hizo lo que hizo, y como resultado esa misma noche, unas horas después, el carcelero de Filipos y su casa entera fueron redimidos y bautizados. ¿Pudiera ser que esto fue en respuesta a la oración de Pablo y Silas? Mis queridos, cuando nuestras oraciones son conforme a la voluntad de Dios, cosas indescriptibles y sorprendentes pueden suceder. Qué maravillosos testimonios encontramos en las Escrituras. Si Dios en su soberanía ha decidido salvar a un pecador, lo hará. Y si nuestra oración se alinea con esa voluntad decretada de Dios, veremos la magnificencia del poder de Dios actuando en la vida de los que se convierten. Esto es algo maravilloso, simplemente es magnífico, indescriptible. El tercer elemento de la oración evangelística es su beneficio. El beneficio de la oración evangelística. Pablo está exhortando a la iglesia a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y esto tiene un gran beneficio para la iglesia. Continúa el apóstol en el final del versículo 2 diciendo: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto implica que a medida que nos entregamos como iglesia a la oración por los perdidos y por los líderes, esto va a crear una condición nacional favorable para la vida de la iglesia, lo cual contribuye a que los esfuerzos evangelísticos se puedan seguir expandiendo. Quiero que podamos entender esto de manera clara. A medida que oramos por los perdidos y por su salvación, una consecuencia secundaria viene a raíz de esa actitud, y es que la iglesia se pueda seguir desarrollando en la sociedad y pueda seguir haciendo su tarea con cierta libertad. Esto no quiere decir que nunca va a venir persecución o barreras que se opongan, pero está hablando que cuando la iglesia se compromete realmente con la oración evangelística, como consecuencia trae condiciones externas e internas favorables para que la tarea que se le ha encomendado a la iglesia siga en marcha. La sociedad comienza a ver a la iglesia como un grupo de personas compasivas que se preocupan por la salvación de las personas. Los ven como personas amorosas que buscan un bienestar mayor y no temporal. Y conforme esas oraciones por la salvación son respondidas y más personas pueden ser salvas, incluyendo a sus líderes, la condición favorable de la iglesia inclusive es incrementada.
La oración evangelística por todos los hombres creará condiciones sociales favorables para los esfuerzos evangelísticos de la iglesia. Cuando los creyentes están comprometidos en orar por sus líderes, esto quita cualquier esfuerzo humano de rebelión o de resistencia contra ellos y permite que toda situación política y gubernamental descanse en la soberanía de Dios. Y esto convierte al pueblo en pacificadores y no en revolucionarios, como le escribió Pablo a Tito. Dicen las Escrituras: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Pablo llama otra vez a los creyentes a la tranquilidad y a la sumisión a los gobernantes paganos y apóstatas que estaban sobre ellos. Nos insta a estar sujetos, deseosos de hacer el bien, a nunca calumniar o contender, a ser mansos y considerados, porque entendemos que son pecadores como lo éramos nosotros, incapaces de actuar con justicia. Y creo que debo hacer un par de comentarios frente a esto. Y realmente le pido al Espíritu Santo que me guíe y que me ayude a poder explicar esto de manera clara y escritural. El ser humano, debido a su pecaminosidad, si se acerca a las Escrituras sin un compromiso real con Cristo, va a torcer la verdad bíblica según los deseos de su corazón. En muchas ocasiones se toma este tipo de textos y los líderes religiosos que no tienen un verdadero interés por una vida piadosa y santa, utilizan estos pasajes sacados de contexto para justificar su ecumenismo, para justificar su amistad e intimidad con las cosas mundanas, para justificar su falta de teología, para justificar que son flexibles ante las verdades bíblicas y se venden al mundo. Nosotros debemos reconocer que nuestro enemigo real no son las personas como tal, sino los principados y potestades que gobiernan sobre ellos. El cristianismo no puede ser amigo del sistema. Las corrientes del cristianismo moderno, en su teología y doctrina, buscan agradar a todo el mundo y estar bien con todo tipo de pensamiento y filosofía, vendiendo las verdades bíblicas. Y esto va en contra de la voluntad de Dios. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Lo que pasa es que se sacan textos como el de someternos a las autoridades, a los gobernantes y cosas por el estilo, torciendo la verdad fundamental que se está hablando allí para de alguna u otra manera justificar su mal actuar, para justificar su teología débil, para justificar su pecaminosidad, su amor al mundo, su amor hacia las cosas del mundo. Nosotros debemos entender que si el gobierno se mete con las cosas sagradas y quiere imponer medidas que van en contra de la voluntad de Dios, nuestro deber está primero con Dios y no con el gobierno humano. El gobierno humano es constituido por Dios. Eso es una verdad, claro que sí, que nos muestra Romanos 13. Pero las personas deben someterse a sus gobiernos y es lo que enseña Romanos 13, pero tenemos que entender el marco general que nos está explicando acá. Lo que indica es que el gobierno tiene la autoridad de juzgar y castigar el mal. Lo vemos en la actualidad. Nuestros gobiernos tienen leyes y estas leyes tratan de mantener el orden de alguna manera para que la maldad no esté desenfrenada por las calles. Ahora imagínense que el asesinato, el robo u otras cosas no fueran castigadas por la ley. No podríamos salir de casa, no podríamos salir a la calle, porque el mundo sería un caos completo. De alguna u otra manera el gobierno, Dios lo permite así, el gobierno de alguna u otra manera también, digamos que ofrece una oposición a que esas actitudes
malvadas se desborden por completo. Entonces, el problema está cuando el gobierno se mete en los temas espirituales y quieren decirle a la iglesia qué debe hacer y qué no debe hacer. La iglesia en ese sentido no le debe obediencia al gobierno, sino a Dios, porque la palabra de Dios es la que nosotros obedecemos. La pregunta es por qué en la actualidad, con ciertas normas y situaciones que se vivieron actualmente, las iglesias, muchas iglesias, no se congregan aún, desobedeciendo directamente a Dios. Eso es triste. Es triste cuando la iglesia se vende al mundo. Es triste cuando la iglesia saca excusas y dice es que nos debemos someter a nuestros gobernantes, por eso no nos congregamos. Mentiras del diablo. Debemos congregarnos. Es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Es que yo no me congrego porque de pronto se me prende este virus y me muero. Si piensas de esa manera, no conoces a Dios, no conoces su soberanía. Si te has de morir, te has de morir, sea del virus, sea de alguna otra enfermedad, sea porque sufriste algún accidente. Ese no debe ser nuestro miedo. Nuestro miedo y nuestra entrega, nuestra preocupación real es la enfermedad del alma de las personas. Esa sí es nuestra preocupación, no un virus. Claro, nos cuidamos, no sé, utilizamos tapabocas, tratamos de guardar la distancia. Allí ese tipo de normas no están afectando la vida espiritual, no están en contra de las escrituras. Se transgrede cuando se le prohíbe incluso a las personas congregarse en el nombre del Señor. Pero lo más triste es que en Colombia esas restricciones de prohibición no están y las iglesias no se están congregando. Me hace pensar que esta situación de pandemia ha mostrado que muchos no han pasado la prueba. Y le pido al Señor que cuando la situación mundial se torne peor, porque las cosas van a venirse en peor. Esto no es nada, esta pandemia no es nada en comparación con lo que se viene. Le pido al Señor que nuestra iglesia sea fuerte y que podamos pasar y resistir la prueba. Entonces, teniendo un entendimiento más amplio sobre esto, podemos seguir profundizando en lo que el Espíritu Santo nos exhorta en nuestro texto. Entonces, cuando la iglesia ora sin cesar por los perdidos, incluyendo los líderes y el gobierno, las personas comienzan a ver a la iglesia como virtuosa, amorosa de la paz, compasiva y piadosa, y que se preocupa por el bienestar de la sociedad y de las personas. Entonces, comienzan a comprender que la iglesia no representa una amenaza para la sociedad. Y cuantos más vengan a la fe salvadora, gracias a la elección de Dios y a las oraciones de los cristianos, tanto más aumentarán las condiciones favorables para la iglesia. Pablo nos está diciendo que esto produce que vivamos quieta y reposadamente. Éremos y esúchios son los adjetivos que se emplean para describir quieta y reposada. Éremos se refiere a la ausencia de disturbios externos y esúchios se refiere a la ausencia de disturbios internos. La iglesia tiene una meta en la sociedad de conducir su vida de tal manera en oración por los perdidos, lo cual involucra amor y compasión, incluyendo a todos los líderes, y eso crea, mediante esa actitud, la ausencia de molestias externas e internas. Dicho de otra manera, la iglesia nunca debe ser quien agite a la sociedad al involucrarse en cosas que causan turbulencia en la vida nacional,
Condiciones de paz, condiciones de descanso, ausencia de molestia y ansiedad benefician a la iglesia en la tarea del evangelismo. Quiero que podamos entender esto de una manera más amplia. En Primera de Tesalonicenses 4:11, las Escrituras nos dicen: pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. No debemos ser personas turbulentas. Si vamos a ser conocidos por algo, debemos ser conocidos por nuestra manera quieta y tranquila de conducirnos, no porque causamos turbulencia. La iglesia, aunque es inflexible en su compromiso con la verdad, no debe ser la agitadora y trastornadora en la vida de la nación. Esa es la enseñanza clara de la Biblia. Si somos perseguidos, debe ser por el nombre de Cristo y por vivir una vida recta. Primera de Pedro 2, 13, 23. Y aquí creo que es necesario hacer otro comentario. Muchas personas no predican el evangelio, no hablan el evangelio como tiene que ser, porque de alguna u otra manera dicen que tenemos que vivir de una manera tranquila. Y esto no está hablando conforme a nuestra tarea evangelística ni a nuestra tarea como cristianos, está hablando en la manera secular de comportarnos. Pero muchas personas dicen: no, es que no quiero ser un agitador, no quiero incomodar a nadie, y por eso no predican o predican un falso evangelio. Aquí las Escrituras están hablando de nuestra manera diaria de vivir, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras relaciones interpersonales con vecinos, conocidos. Obviamente también como miembros de la iglesia, pero no está hablando de no predicar el evangelio, porque si no estaría en contravía de lo que enseñan las Escrituras. Debemos entender lo que las Escrituras nos están diciendo a la luz de esto. Los cristianos deben ser ciudadanos modelos. Esto no va a significar que debemos ser apáticos o indiferentes o que no tenemos opinión acerca de los asuntos de la nación, pero debemos ser ciudadanos ejemplares en todo sentido. Debemos ser una bendición para toda persona que nos rodea. Debemos orar por la salvación de todos, y si las personas nos conocen, deben saber que la iglesia no es un grupo político, no es un grupo poderoso con dinero que intenta manipular la sociedad y las posiciones de poder para llevar a cabo sus fines egoístas. Las personas deben conocernos como un grupo de personas tranquilas, amorosas, pacíficas, que constantemente están comprometidas en la oración de la salvación por las almas perdidas. Debemos someternos a las autoridades, sabiendo muy bien lo que bíblicamente esto significa. Y no solamente someterse, sino que debemos orar por la salvación de esas personas que están en autoridad. Ahora, en el final del versículo 2, Pablo nos está diciendo qué es lo que debe caracterizar el tipo de vida de la iglesia y de los creyentes. Y dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra piedad se traduce de eusebia, una palabra muy frecuente en las epístolas pastorales. Y esta palabra denota el concepto de reverencia a Dios. Los creyentes deben vivir para la majestad, la santidad, el amor y la gloria de Dios. Como cristianos, nuestras vidas se deben caracterizar por una marca visible. Y esta marca visible es la reverencia a Dios. La marca claramente distintiva es que vivimos para la majestad, el amor, la santidad, la gloria de nuestro Señor. Que cuando las personas piensen
en la palabra cristiano, lo primero que piensen es en santidad y en vida piadosa. Y aquí hago una pregunta abierta para todos ustedes. Cuando las personas se chocan con nuestras vidas cristianas, ¿es eso lo que piensan? Inmediatamente ven nuestra vida cristiana o de alguna u otra manera piensan en nuestro cristianismo y lo primero que se les viene a la mente es santidad y una vida piadosa. ¿Realmente estamos llevando una vida coherente con las Escrituras? Bueno, Pablo no solo emplea la palabra piedad, sino que utiliza además honestidad, que es la palabra semnotes. Traduce anhelo moral, seriedad moral. Implica que tenemos una conducta moral correcta. Y esto es importante, porque la piedad implica que tenemos una actitud moral correcta. Y la honestidad implica que llevamos una conducta moral apropiada. Cuando la piedad y la honestidad se reflejan en nuestras vidas, nos caracterizamos por un compromiso con la moralidad. Motivos santos deben dar como resultado una conducta santa. Ambos contribuyen a la tranquilidad y quietud en nuestra vida. Sin embargo, esto no quiere decir que la vida cristiana esté libre de problemas o aflicciones. Pablo también escribe en 2 de Timoteo 3:12 lo siguiente: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Como bien sabemos, las Escrituras claramente nos muestran que la vida cristiana es una guerra contra Satanás y sus demonios. Pablo mismo fue golpeado, encarcelado por su fe. Sin embargo, su enseñanza en este pasaje es que si sufrimos enemistades y persecuciones, debe ser por nuestra buena actitud y por nuestra buena conducta. No debemos provocar tales reacciones por ser una fuerza perturbadora en la sociedad. Es decir, el punto es este para que lo podamos entender claramente. Si sufrimos persecución y si debemos soportar la enemistad de la sociedad que nos rodea, si no le caemos bien a las personas del mundo y si somos odiados y menospreciados, que sea por nuestra actitud santa y porque llevamos una vida piadosa que enaltece a Dios, que sea porque vivimos para Cristo y tenemos un celo enorme por su palabra, no porque somos descuidados en nuestra manera de vivir, no porque somos agitadores en la sociedad o corruptos o amigos del sistema mundano. Cito al pastor John MacArthur en un comentario frente a esto: debemos vivir de tal manera que no seamos una amenaza para la paz y tranquilidad de nuestra nación o nuestra ciudad, sino que nos perciban como personas honorables, dignas, moralmente comprometidas, dignas de confianza, de tal manera que nadie hable mal en contra de la palabra de Dios y nadie hable mal en contra de Dios mismo o el Señor Jesucristo. Fin de la cita. Santiago 1, versículo 2 al 4, nos enseña que debemos tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Las pruebas proporcionan madurez espiritual y son necesarias para nuestra vida, pero aún cuando el Señor decida como parte de esas pruebas traer persecución en nuestras vidas, debe ser por el nombre de Cristo y por nuestra fidelidad a la palabra de Dios, no por llevar una vida necia e incoherente con las Escrituras. Nuestra vida cristiana debe llevar el reflejo de una vida digna, honrosa, piadosa y santa. Y aún cuando haya persecución y vituperio, debemos seguir viviendo de esa manera, así como lo resumió nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 43 y 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y yo les pregunto, ¿para qué? El Señor dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bondad y misericordia para nuestros enemigos refleja el corazón de Dios. Y esta verdad está en el corazón del mensaje de Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. El punto es, mi querida congregación, que debemos reflejar en nuestra vida diaria y congregacional la santidad, la piedad, el amor por la palabra de Dios, un compromiso real y compasivo por los perdidos, que los de afuera vean que nosotros vivimos solamente para Cristo y que ese es nuestro alimento. Como iglesia no negociamos las verdades escriturales y no somos flexibles con la doctrina ni la teología. Eso posiblemente cause que nos aborrezcan, que nos persigan, incluso que nos calumnien, pero que aún, a pesar de esas circunstancias, nuestro compromiso de orar por los perdidos se debe mantener firme. Que nuestra vida en Cristo brille aún más a pesar de esas circunstancias. Posiblemente seremos vituperados por el mismo marco cristiano, donde la teología liberal y una doctrina carismática sesgada se vea amenazada por la verdad bíblica. Pero nuestro deseo es que los hombres lleguen a toda verdad por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y no cesamos de orar por todos los hombres, porque entendemos en un sentido profundo la necesidad de los perdidos, la miseria que cubre sus almas al enfrentar una eternidad sin Dios. Entendemos también que la gloria debe ser para Dios y que toda criatura debería confesarlo como el soberano y todopoderoso, y que la salvación de los perdidos es para la gloria de Dios. Entendemos en un sentido compasivo la penosa realidad que enfrentan las almas perdidas y la gran miseria que poseen al estar sin Dios. Debemos orar por todos los hombres, por todos aquellos, sean el pueblo o sean los líderes, y al orar así veremos a Dios salvando a aquellos que en su soberana elección ha elegido a algunos para salvación, y veremos condiciones que producen, a partir del amor y la compasión de la Iglesia hacia los perdidos y la constante oración por ellos, traerá un beneficio marginal que creará un ambiente en el cual el Evangelio podrá florecer. Oremos. Amado Señor, infinitas gracias te doy por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, exponer tus verdades bíblicas, por exponer la Biblia. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios Santo, porque nos exhortas a que seamos obedientes, a que cumplamos tu palabra, que seamos compasivos, misericordiosos, que oremos por los perdidos, por todos los hombres. Dios Santo, entendiendo que esta oración va conforme a tu carácter, va conforme a tu corazón, va conforme a tu voluntad. Descansamos también, mi Señor, que cuando oramos por todos los hombres, tú eres soberano y has decidido desde antes de la fundación del mundo a quién has de salvar. Pero es nuestro compromiso, amado Señor, dar las buenas nuevas, esparcir el mensaje del Evangelio y orar por todos los perdidos. Gracias, mi Señor, porque nos vas orientando, nos vas guiando y nos vas organizando como iglesia. Amado Señor, te pido, amado Padre, de verdad, por todas aquellas personas que están sin Cristo.
Te pido, amado Señor, por todos los hombres, sin importar su estatus social, sin importar su posición social, sean del pueblo, sean miembros de los líderes. Dios mío, te pido, amado Señor, por misericordia para ellos. Permite, amado Señor Dios, arrepentimiento en sus vidas y que realmente entiendan el pecado en su vida y se arrepientan, amado Señor. Oh amado Padre, sabiendo que toda la gloria y toda la honra son para ti, mi Señor. Amén.